giorni al mare, via dalla città, finalmente insieme noi due soli, sveglia accanto a te, poi dopo il caffè, passeggiate mano nella mano. Esta no es una semana cualquiera, con Luis Antequera y Mariate Aragonés. Ricche di magia, ogni posto è buono per un bacio. Hola a todos, bienvenidos una vez más al programa Esta no es una semana cualquiera, en Radio María, donde analizamos tantos eventos históricos ocurridos a lo largo de los años, en una semana como esta que abrimos ahora con un servidor de ustedes, Luis Antequera, y Mariate Aragonés. Una semana que no es una semana cualquiera, 7 días, 7 giorni, como dice nuestra sintonía, en los que han pasado a lo largo de la historia cosas que ni se imaginan nuestros oyentes. Porque la historia es así, mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías. Comencemos pues. Pues allá vamos. Come due bambini. En 1479 a.C. sube al trono de Egipto el faraón Tutmosis III de la dinastía 18, durante cuyo largo reinado de 34 años, Egipto alcanza su mayor extensión territorial, desde Siria y Chipre por el oeste hasta Nubia por el sur. En el año 1184 a.C., también según la leyenda, los griegos entran en la ciudad de Troya, utilizando la famosa treta del caballo de Troya, un gran caballo de madera que dejan a las puertas de la ciudad y que los troyanos introducirán en ella por pura curiosidad, sin percatarse de que iba lleno de soldados griegos, los cuales abrirán las murallas de la ciudad desde dentro, propiciando así la entrada del ejército griego. La treta es relatada en dos de las grandes obras de la literatura clásica, la Odisea de Homero, en sus capítulos cuarto y séptimo, y la Eneida de Virgilio. Corriendo el año de 387 después de Cristo, en Milán es bautizado Agustín de Hipona, uno de los grandes santos y doctores de la Iglesia, autor de obras fundamentales de la literatura cristiana como sus Confesiones o Las dos ciudades. Será obispo de Hipona durante 34 años, desde 396 hasta 430, en los que le es dado, justo en el momento de su muerte, contemplar el triste espectáculo de la caída de la ciudad en manos de los vándalos. Una leyenda medieval cuenta que caminando Agustín por la playa, mientras intentaba comprender el misterio de la Santísima Trinidad,
se encontró a un niño que cogía agua del mar y la introducía en un hoyo que había hecho en la playa. Acercándose Agustín a él, el niño le explicó que quería meter todo el agua del mar en dicho hoyo, a lo que Agustín le respondería: Pero eso es imposible, chaval. Contestándole el niño: pues más difícil será para ti resolver el misterio de la Santísima Trinidad en el que te andas barruntando. Se trataba, en la leyenda, del mismísimo niño Jesús. En 1045, Giovanni Graziano Pierleoni, más conocido como Gregorio VI, es elegido 148º Papa de la Iglesia Católica, que lo es apenas un año y medio. Corren los tiempos duros del llamado siglo de hierro o siglo de plomo de la Iglesia, en los que simonismo, nepotismo, pecado y corrupción se sientan en la silla de Pedro. Gregorio era, de hecho, el tercer papa nombrado ese año, los 3 vivos, y terminará sus días desterrado, tras ser obligado a abdicar por el emperador Enrique III, que lo hacía al amparo del llamado Privilegium Ottonis, el cual establecía que la elección papal solo se haría con el acuerdo del emperador. Corre el año de 1147 cuando el Papa Eugenio III concede a los pobres compañeros de Cristo y del templo de Salomón, en latín pauperes commilitones Christi templique Salomonici, vamos, los caballeros templarios que protegen Tierra Santa del infiel, el derecho a llevar la cruz patada roja en su hombro izquierdo. La cruz patada es aquella cuyos brazos se estrechan al llegar al centro. Los caballeros templarios permanecerán en Tierra Santa hasta el año 1291, en que se produce la caída de la última plaza cristiana en ella, Acre, para solo 16 años después caer en desgracia en Francia y ser exterminados por el rey Felipe IV, llamado el Hermoso. En 1254, en San Juan de Acre, en Tierra Santa, embarcan los pocos supervivientes de la que conocemos como Séptima Cruzada, la que 6 años antes había iniciado Luis IX de Francia, San Luis, rey de Francia. La cruzada, convocada por el Papa Inocencio IV, pretendía recuperar una Jerusalén que los cristianos habían perdido por segunda vez en 1244 y se centró en atacar Egipto. Tras un inicial éxito con la conquista de Damieta, la batalla de Mansura en 1250 dio un giro inesperado a la operación, al ser capturado el propio rey francés, que hubo de pagar una exorbitante suma por su rescate, terminando así la cruzada en un absoluto desastre y el logro de ninguno de sus objetivos. Buenas noches. Hoy vamos a hablar del Tratado de Monteagudo entre Aragón y Castilla. El día 29 de noviembre de 1291, los reyes Jaime II de Aragón y Sancho IV de Castilla firmaron en la localidad soriana de Monteagudo de las Vicarías este tratado. Castilla y Aragón llevaban años enfrentándose debido al apoyo que la corona aragonesa brindaba a los infantes de la Cerda, aspirantes al trono de Castilla. Por su parte, Jaime II de Aragón necesitaba paz en la península para dedicar todos sus recursos a conservar Sicilia. A su vez,
Sancho IV de Castilla necesitaba la estabilidad del reino para concentrar sus esfuerzos en la conquista de Granada. La necesidad de ambas coronas supuso que ambos monarcas firmaran un tratado de paz. El acuerdo estipulaba que los monarcas de Castilla y de Aragón serían desde ese día amigos de sus amigos y enemigos de sus enemigos, no debiendo acoger en sus reinos a ningún caballero o rico hombre sin previo consentimiento de su soberano. Al mismo tiempo, el tratado incluía el acuerdo matrimonial entre el rey Jaime II de Aragón con la infanta Isabel, hija primogénita del rey Sancho IV de Castilla, con la ayuda obligatoria entre ambos reinos en caso de guerra contra Francia, manteniendo el acuerdo en lo convenido entre Pedro III de Aragón y la repartición del territorio costero norteafricano entre Aragón y Castilla, siendo el río Muluya la línea divisoria, quedando la parte oeste del río bajo la influencia de Castilla y la parte este del río bajo la influencia de Aragón. Otro punto del tratado hacía referencia a la toma conjunta de Tarifa, que tendría lugar un año después del pacto. El fallecimiento poco después de la infanta Isabel de Castilla provocó que se rompiera la frágil alianza entre los reinos castellano y aragonés. Buenas noches. Ha sido una vez más y como siempre nuestro galeno historiador Luis Aguilera. Muchas gracias, Luis. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas 2 generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1532 el rey Carlos I le concede el título de ciudad a la villa de Antequera de Oaxaca, que hoy se conoce como Oaxaca de Juárez, con más de 4 millones de habitantes en la actualidad. De Antequera de Oaxaca vendrá precisamente a España la famosa cochinilla, insecto que produce el tinte rojo más apreciado del mundo durante muchos siglos, traído, lo que son las casualidades, a la península por Juan Bautista Antequera, padre del que luego será el insigne almirante Antequera, primer marino en la historia en dar la vuelta al mundo en un barco acorazado. Juan Bautista Antequera la intenta primero aclimatar en Cádiz y ante el fracaso en Canarias después, donde sí lo conseguirá, constituyendo a partir de ese momento la principal industria de las islas durante los siglos XIX y buena parte del XX. En 1534, Francisco Pizarro funda la ciudad de Jauja, con 30.000 habitantes al día de hoy, primera capital del Perú que acaba de conquistar, un imperio de 2,5 millones de kilómetros cuadrados. En 1541, Lucas Martínez Vegaso funda la Villa San Marcos de Arica en Perú, con 250.000 habitantes actualmente. Y en el año 1700 sale a la calle el primer periódico publicado nunca en América. Trátase del Diario de Noticias Sobresalientes en Lima y Noticias de Europa, fundado por Joseph de Contreras y Alvarado. 4 años después aparece en Boston el The Boston News Letter. Poco más tarde, en 1722, en la Ciudad de México, Juan Ignacio de Castorena funda el primer diario del Virreinato de la Nueva España, la Gaceta de México. España, por lo tanto, fundadora de los primeros diarios en todo el continente americano. Un hito más
de la historia de esa relación fructífera entre España y América. Haciendo posible todos ellos y muchos más ese proceso que podemos denominar al modo en que lo hacemos con el propiciado por el Imperio Romano 15 siglos antes, de auténtica hispanización, un proceso que aglutina la exploración, la urbanización, la instrucción y la evangelización de los pueblos y territorios del Nuevo Mundo descubierto por España. Por cierto, no solo en América como acostumbramos a pensar, sino también en muchos otros lugares del planeta, y particularmente del Pacífico. Y hoy Alberto Hernández, el gran Alberto, se adentra en uno de esos personajes con una personalidad poliédrica e histriónica que, quizás no por casualidad, ha despertado el interés de tantos historiadores, novelistas y cineastas. Lope de Aguirre, según él, nace en Oñate, entonces era Castilla. Nace hacia el año 1510, pero no se sabe más de él. Se sabe que se embarca y se le encuentra en Perú. En Perú lucha contra los indios, pero con mala fortuna, no se hace rico. Entonces viene la guerra entre Gonzalo de Pizarro y la corona, y él también le toca intervenir en ella. Terminado esto y pacificado, a él le juzgan por maltrato a los indios. Y él le flagelan públicamente, a pesar de que él dice que es ídolo, pues no pueden hacerlo, pero el juez no se apiada de él y le flagela públicamente en la plaza. Con lo cual le coge un odio terrible y durante 3 años y medio le persigue y al final le mata. Es condenado a muerte, pero como se necesitan soldados, le perdonan y vuelve a luchar contra los indios. Pero es rebelde indisciplinado. Y entonces el virrey monta una expedición con estos soldados que tiene, que son malos soldados, y les manda a conquistar El Dorado, que les dice que está siguiendo el río Marañón abajo. Y efectivamente, allí se va Lope de Aguirre, al mando está el capitán Ursúa, pero cuando ven que no hay dinero, pues ¿qué hace? Él mata al capitán, se elige jefe de ellos, se llega por el Amazonas al Atlántico. Del Atlántico sube a la isla Margarita, y en la isla Margarita, con artimañas, mata al gobernador de la isla. Ahí toma la isla Margarita. En ese momento dispone de 150 soldados. De allí planea dirigirse a Panamá, capturar la flota española y dirigirse al Perú para conquistarlo y proclamarse rey de Perú, Chile y tierra firme. Y por supuesto independizarse totalmente de España. Desembarca en Venezuela, pero allí los colonos le hacen frente. No es tan fácil como él piensa. Va de derrota en derrota hasta que se queda solo con pocos hombres. Él quiere ser juzgado, pero nos dicen que no, que está condenado a muerte y que morirá. Con lo cual él continúa la lucha con poco éxito. Tanto es así que según unos, 2 soldados suyos le matan, y según otros él manda que esos 2 soldados le maten. Previamente mata a su hija pequeña porque dice que no quiere caer en manos de los españoles y que la convierten en una mala mujer, o que digan que es la hija de un renegado. Al final, ya muerto, le decapitan, el cadáver lo dan para que lo coman los perros y le hacen un juicio de residencia post-mortem, y en el juicio de residencia le consideran culpable. Muchas gracias, Alberto. Uno de esos personajes de la conquista española de América al que más atención ha prestado el cine, con nada menos que 2 películas: Aguirre, La cólera de Dios, 1972, dirigida por Werner Herzog y protagonizada por Klaus Kinski, y El Dorado, en 1988, dirigida por el español Carlos Saura. Y no por casualidad, quizás, sino precisamente por lo que de antitético tuvo con el resto de los protagonistas de la misma, y por todas aquellas características que convirtieron a Lope de Aguirre en un personaje histórico, si bien nada edificante.
una manifestación más de esa omnipresente leyenda negra antiespañola. Y hoy mi buen amigo Antonio Melguizo desde Granada me formula una pregunta que respondo aquí en directo con todo placer. Buenas, Luis. Tengo una duda. ¿Isabel la Católica permitió, en caso de guerra, la esclavitud a los indígenas? Gracias. Hola, Antonio. Es un tema complejo. Quiero decir, no se puede responder sí ni no. Isabel la Católica no prohibió la esclavitud en España, en Castilla. No la prohibió. Estaba completamente al uso en aquel momento y se siguió practicando en Castilla. Una de las causas de esclavitud, que si no me equivoco deriva de las 7 partidas del derecho castellano, de Alfonso X el Sabio, etc., una de las causas para incurrir en esclavitud era precisamente la guerra. Así que en Castilla se practicaba la esclavitud. Lo que prohíbe Isabel la Católica es la esclavitud de indígenas. Y no lo hace, hasta donde yo sé, con ninguna ley. Las leyes vendrán después. Notablemente, 1512, las ordenanzas de Burgos, firmadas por Fernando el Católico, por Juana I de Castilla. Lo que sí hace es prohibirla en documentos, dar instrucciones a sus gobernadores de que no se practique, de que se trate a los indios como personas libres. Lo hace también en su famoso codicilo. De hecho, incluso rescata a todos aquellos esclavos que había vendido Colón y que ella es capaz de encontrar, poniendo así las primeras bases de la prohibición de esclavitud de indígenas. La esclavitud de los indígenas americanos estuvo siempre prohibida. Se hicieron algunas excepciones en momentos muy críticos de la conquista, concretamente, por ejemplo, la guerra de Arauco, en el sur, en Chile, que fue una guerra que duró siglos. Prácticamente España se va de América sin dejar ese conflicto perfectamente cerrado. Bueno, pues en esa guerra, en algún momento dado, se llega a permitir, para doblegar a los indios, someterlos a esclavitud cuando se los captura. Pero, en general, la esclavitud de indígenas nunca estuvo vigente en América. ¿Abusos, como decía el rey? Pues claro que los hubo, ¿dónde no los hay? Pero ojo, tampoco tantos, ¿eh? Las leyes se respetaban. Lo que decían los reyes iba a misa. Así que esa es un poquito la situación. Isabel la Católica prohíbe la esclavitud de indígenas, no la esclavitud de negros. Por eso luego podrán venir negros a América y ser esclavizados. Precisamente uno de los que con mayor ahínco patrocina, promueve, justifica esa esclavitud de negros es Bartolomé de las Casas. Como se ve, la historia no es tan sencilla. Y la esclavitud de negros en América, hay que decir que fue muy benévola respecto de las otras potencias que estaban presentes en el continente, que eran hasta 5: Inglaterra, Holanda, Francia y Portugal. En resumidas cuentas, datos que conozco muy bien, el 10% de los esclavos negros en América los consumió España, que poseía el 90% del territorio americano. Por el contrario, las potencias que poseían el 10% del territorio en América consumieron el 90% de los esclavos negros. Esto es un poco el resumen, espero que te valga para lo que es la duda que se te suscitaba. Un fuerte abrazo, Antonio. Es un día importante en el marco de los muchísimos conflictos civiles que se producen en las repúblicas recién separadas de la corona española, hasta 200 en números redondos, contando solo los principales, los cuales ponen fin a la Pax Hispánica que había reinado en el continente desde que termina la conquista del mismo por los españoles, a la altura, grosso modo, del 1550. Así, en 1834, en Jauja, en Perú, el líder de las tropas rebeldes, José Rufino Echenique, se encuentra con el presidente Luis José de Orbegoso y mediante el llamado Abrazo de Maquinguayo ponen fin a la Primera Guerra Civil Peruana.
Y en 1860, en el marco de la Guerra de Reforma Mexicana, el Ejército Liberal de la Guardia Nacional de San Luis Potosí y Zacatecas, al mando del general López Uraga, libra la batalla de Loma Alta contra el ejército conservador al mando del general Díaz de la Vega. En el año 1547, en el marco de las guerras de religión que suscita en Europa la reforma del monje alemán Agustino Lutero, la cual acabará produciendo la lamentable separación de tantas iglesias germánicas de la comunión con Roma, tiene lugar la batalla de Mühlberg, en la que el emperador Carlos V, Carlos I de España, vence a los ejércitos de la Liga de Esmalcalda, que dirigen los príncipes protestantes Juan Federico I de Sajonia y Felipe I de Hesse. En 1854 tiene lugar una de las bodas más románticas de la historia, la que celebran el emperador austríaco de 23 años, Francisco José I, y la princesa bávara, Elizabeth de Wittelsbach, más conocida por Sisi. A pesar de tan prometedores como cinematográficos comienzos, el matrimonio será muy desgraciado. En su larguísimo reinado de 67 años, Francisco José perderá, todos ellos asesinados, a su propia esposa, Sisi, apuñalada en el lago Lemán por un anarquista, a su hermano Maximiliano, fusilado en México cuando intentaba implantar allí una monarquía con él como emperador, a su hijo y sucesor Rodolfo, muerto en extrañas circunstancias, probablemente suicidado, y a su sobrino y también sucesor Francisco Fernando, asesinado por unos terroristas serbios nacionalistas en Sarajevo. Asesinato que, como se sabe, será la espoleta que active la bomba de la Primera Guerra Mundial. Ha sido la noticia de Lula. ¿Que quieres volvernos a escuchar porque no puedes esperar hasta la próxima semana? ¿Que te perdiste un programa y no te lo perdonas? ¿Que quieres mandarle el programa a un amigo tuyo al que sabes que le va a gustar? No te preocupes, todo tiene solución. ¿Conoces nuestro podcast? Introduce en la red Podcast Radio María, esta no es una semana cualquiera, y entrarás en el mundo mágico de la historia, con todos los programas que hemos emitido hasta la fecha. Miles y miles de minutos de historia de la buena, contada con honestidad, con rigor, de manera escueta y entretenida. Ya sabes, el podcast de Esta no es una semana cualquiera. Para oír la radio cuando tú quieras, donde tú quieras y con quien tú quieras. En 1871, en Camp Grant, en Estados Unidos, un grupo de unas 100 personas, compuesto por norteamericanos y mexicanos, sin hallarse en guerra con ellos, irrumpe en un campamento de los indios apaches. Aprovechando que los hombres están de caza, asesinan y violan a las mujeres y niños que se encuentran en él. 144. El general Grant se irrita ante los hechos y exige que se realice un juicio ejemplarizante, del que los autores de los hechos, sin embargo, saldrán absueltos. Estos son los que hoy en día van dando lecciones de cómo colonizar un territorio. En el año 1918, en el marco de la Primera Guerra Mundial, en la segunda batalla de Villers-Bretonneux, se produce el primer enfrentamiento de la historia en el que participan carros blindados, los Mark
4 británicos contra los A-7V Sturmpanzerwagen, carro blindado Tormenta, por su traducción literal, alemanes. Si los carros blindados son más conocidos como tanques, no es sino porque cuando Inglaterra empieza a trabajar en su producción en 1915, se refiere a ellos con el nombre clave de tanques de agua, en realidad, unos tanques de agua que se construían en Lincoln y que supuestamente debían ser enviados a Mesopotamia. Mucho secreto de todas maneras no debió conseguir, pues solo un año después Alemania estaba trabajando en el mismo proyecto. Y con nosotros, puntual a su cita, como siempre, Guillermo Arroniz y sus faraones, el rapsoda de la historia. Hola, ¿qué tal, Mariate? ¿Cómo estás? ¿Y tú cómo te encuentras, Luis? Hoy vamos a hablar de los colosos de Memnón. ¿Y quién era Memnón? Pues según la mitología griega, era un rey de Etiopía, hijo de Eos, diosa de la aurora, que agrupó un ejército y fue a ayudar a Troya, a la asediada Troya, y que fue matado en justa lucha por Aquiles. Esto provocó los llantos de Eos, la aurora, cuyas lágrimas se pueden ver todavía al amanecer, que son las gotas de rocío. En fin, no se puede explicar algo de una manera más poética, yo diría. ¿Y por qué traigo a Memnón de la mitología clásica griega aquí a nuestro listado de faraones? Bueno, pues por una de esas carambolas de la historia. Amenofis III, que aquí ya enlazamos con lo que venía, dijimos ya que era un magnífico constructor. Construyó varios templos. Uno de ellos, inmenso, fue desapareciendo poco a poco y solo quedaron 2 colosos con su efigie. Si bien hoy el rostro es prácticamente nada porque están muy erosionados. El templo estaba a las orillas del río y el agua poco a poco se fue filtrando y el templo se fue desmoronando. Pero quedaron estos 2 colosos. Entre las grietas de sus piedras se colaba el aire, según parece, y generaba una especie de ruido o gemido que la gente identificaba con Memnón gritando o llamando a su madre, Eos, la aurora. También una explicación muy poética. Una restauración poco afortunada en ese sentido, quizá en otros no, tapió esas grietas por las que supuestamente el agua helada de la noche del desierto pues se iba descongelando, iba produciendo estos sonidos y dejaron de cantar, ¿no?, estos colosos. Así que siendo estatuas que representaban y representan a Amenofis III, todo el mundo las conoce hoy como los colosos de Memnón. Las piedras que cantaban con la aurora son ya de arena y sal, silencio frío. No hay grietas donde cante ya el vacío, el agua condensada en esta hora. Aquiles, con su furia luchadora, desata un gran dolor. Eterno río de lágrimas, son gotas de rocío. Así tan solo una diosa llora. Colosos de un gran templo ya olvidado, testigos de una inmensa dinastía, el pueblo y la feroz mitología, el nombre verdadero os han robado. No importa, pues os ha pedido helado, ceritos de rocosa poesía.
capítulo del natalicio. En 1729 ve la luz en Stettin, la actual Polonia, la alemana Sofía Federica Augusta de Anhalt-Zerbst, más conocida como Catalina II, llamada la Grande, casada con el zar de Rusia Pedro III, al que depondrá y mandará asesinar en 1762, proclamándose ella misma como emperatriz de Rusia, trono en el que se mantendrá 37 años. La mala idea de la señora Mariate para informar oficialmente de la muerte de su marido, no contenta con haberlo mandado asesinar, hará publicar que había muerto de un ataque de almorranas. En el año 1787 ve la luz Mateo Orfila, científico español reconocido como padre de la toxicología científica, que tras estudiar en París lleva a cabo su carrera científica en Francia, donde escribe una decena de obras, entre las cuales las importantísimas Traité des poisons, Tratado sobre los venenos, y Éléments de chimie médicale, Elementos de química médica. Es el fundador del Museo de Anatomía Patológica o Museo Dupuytren de París y, curiosamente, desarrolló también una carrera musical de mediana importancia. Nos lo cuenta Emily Bedoya en su canal del mismo nombre. Hola, te voy a contar una pequeña parte de lo que fue la historia de la toxicología. En la historia de la toxicología aparece un personaje muy importante, el encargado de compendiar todo el conocimiento reunido a lo largo de la historia y empezar el camino para comprender cómo actúan los tóxicos en el cuerpo. Este fue Mateo Orfila, nacido en 1787 en la ciudad de Menorca, España, el llamado padre de la toxicología, quien luchó toda su juventud por estudiar medicina. Sin embargo, al no encontrar el ambiente intelectual necesario, viajó a Barcelona, donde le ofrecieron una beca de química en Madrid y después en París. Llevado por sus conocimientos en la química, se quedó en París como asistente en un laboratorio de un químico Antoine François, pero siguió estudiando medicina decididamente y llegó a doctorarse en 1811 con una tesis del análisis de orina en pacientes con ictericia, donde ya se veía al médico que se dedicaría a estudiar los venenos y sus mecanismos. Todas sus investigaciones eran difíciles y parecería hoy en día algo crueles, ya que llevó a cabo más de 5.000 experimentos de venenos con perros. Aunque gracias a esto, en 1813 publicó su libro Tratado sobre los venenos, donde se documentaron todos sus experimentos y fue considerado el texto principal de la toxicología. En aquella época se creía que los venenos solo podían identificarse en las heces, pero como era de esperarse, Mateo Orfila, bajo sus convicciones, descubrió que podían ser absorbidas por el organismo y no llegar a ser desechadas. Partiendo de este hecho, su principal trabajo fue identificar dichos venenos en los tejidos de sujetos mediante exámenes y autopsias. Este descubrimiento le permitió a Orfila determinar que la difusión de los venenos se daba por la sangre y no por medio de las fibras nerviosas como se creía. Aparece un nuevo concepto de antitóxico como sustancia que actúa directamente contra el tóxico y no contra una enfermedad, que provoca el vómito para expulsar el veneno del organismo antes de que se absorba. Otra idea era sobre la neutralización, lo que conocemos como antídoto. Su libro tuvo mucho éxito, por lo que fue seguido por otro volumen denominado Elementos de la química médica, que también atrajo bastante atención en toda Europa. En 1819 comenzaron los éxitos para Orfila. Fue nombrado profesor de medicina y química en la facultad, autor de numerosos libros más sobre química, fundador de la Sociedad de Química Médica encargada de revisiones químicas, farmacéuticas y toxicología. Además fundó los museos de anatomía Orfila y Dupuytren. En 1834 fue nombrado como miembro del Consejo Municipal y caballero de la Legión de Honor francesa. Entre 1838 y 1841 se involucró en la creación de la toxicología forense, determinando que en un estado natural el cuerpo humano no contiene arsénicos, garantizando que su presencia es producto de un envenenamiento ya sea intencional o accidental. Además, trabajó como experto en casos de envenenamiento como el asunto judicial de Marie Lafarge, condenada por asesinar a su marido mediante envenenamiento por arsénico, siendo uno de los primeros juicios donde se condenó a una persona mediante la toxicología forense.
En 1850 fue nombrado presidente de la Academia de Medicina y después de un enfrentamiento con Luis Napoleón debido a un acelerado conservadurismo murió en 1853. Tras su muerte dejó instrucciones y fondos para la creación de diversas instituciones científicas y de beneficencia. Además estableció que se hicieran su autopsia en presencia de sus estudiantes para que aprendieran un poco más de él en la muerte. Cabe destacar que Mateo Orfila no solo era admirado por sus conocimientos científicos en la química o en la toxicología forense, sino que tenía bastante talento tocando el laúd y cantando en salones parisinos, deleitando a la sociedad de esa época. Ve la luz en el año 1856 Philippe Pétain, militar y político francés, héroe de la Primera Guerra Mundial y vencedor de la importantísima batalla de Verdun contra los alemanes, presidente de la llamada Francia Libre o régimen de Vichy, cuyo colaboracionismo con la Alemania nazi le llevará a ser condenado a muerte por sus compatriotas al terminar la Segunda Guerra Mundial. Pena conmutada por la de cadena perpetua que cumplirá íntegra excepto los 21 días antes de morir, hallándose ya como estaba desahuciado por la ciencia. Y todo esto como si no hubiera habido colaboracionismo en la otra parte de Francia, con unos soldados alemanes que entraron en París sin pegar un tiro y que departieron amigablemente con parisinos y sobre todo parisinas durante mucho tiempo, y un partido comunista que emitió la instrucción a sus militantes de no resistirse a la ocupación nazi, estando como estaban Rusia y Alemania unidos en una alianza militar alcanzada gracias al pacto Molotov-von Ribbentrop, que durará 2 años, por el que ambas potencias se habían repartido Europa, y mientras Hitler se quedaba con toda la parte occidental del continente, Francia incluida, Rusia por su parte se anexionaba la mitad de Polonia, una parte de Finlandia y no toda, porque fue incapaz de conquistarla, Lituania, Letonia, Estonia, Moldavia y Besarabia. Así, señores, se escribe la historia, para que vean ustedes lo necesario que es escuchar programas como Esta no es una semana cualquiera. Y en 1903 nace José Antonio Primo de Rivera, político español, hijo del general Miguel Primo de Rivera, que en 1923 implanta la que se da en llamar dictadura de Primo, o dictadura de Primo de Rivera, la cual dura ya hasta la implantación de la Segunda República en 1931. Precisamente en el marco de dicha república, en 1933, José Antonio funda el partido Falange Española y hasta llega a ser elegido diputado, pero ojo, no bajo las siglas de Falange, sino de las del Partido Conservador Gaditano, por nombre Unión Agraria y Ciudadana. El 14 de marzo es detenido en Madrid por posesión ilícita de armas y el 5 de junio trasladado a la cárcel de Alicante, ciudad en la que será juzgado y condenado a muerte, una condena que se ejecuta por fusilamiento el 20 de noviembre de 1936. Un fusilamiento en el que el odio hizo acto de presencia como pocas veces en un acto tan de por sí macabro como pueda ser un fusilamiento, disparando los verdugos a las piernas y miembros del fusilado de cara a prolongar su agonía y sufrimiento.
En el capítulo del obituario es un día aciago para los escritores de todas las épocas, pues en el año 1479 muere Jorge Manrique, poeta español, autor de sus coplas a la muerte de su padre, el maestre Don Rodrigo, y de otros 48 poemas. En 1731 lo hace el inglés Daniel Defoe, periodista, poeta y escritor, autor de la célebre novela Robinson Crusoe, basada en la vida del marino Alexander Selkirk, abandonado en una isla del archipiélago Juan Fernández frente a Chile. Tal es lo que dice una versión de los hechos, si bien más parece que el verdadero inspirador de la historia es el navegante español Pedro Serrano, que naufragara en un atolón del Caribe en 1526, en el que sobreviviera en completa soledad durante 8 años, alimentándose solo de tortugas y encendiendo fuego con corales. Y en 1980 el que muere es Alejo Carpentier, de nacionalidad cubana y lengua española, pero nacido en Suiza, hijo de padre francés y de madre rusa, y muerto en París, autor de la novela El reino de este mundo. Corriendo el año de 1521, en la ciudad vallisoletana de Villalar son decapitados por rebelión los nobles castellanos Juan Bravo, Juan de Padilla y Francisco Maldonado, jefes comuneros de la llamada Guerra de las Comunidades de Castilla, una rebelión contra el rey Carlos I, hijo de Juana I de Castilla, llegado a España 5 años antes con una entera corte flamenca que causará amplio desencanto entre los castellanos. Una guerra que dura 2 años y se desarrolla principalmente en Segovia, Toledo y Valladolid. Y pasa al otro barrio en el año 1967 el cosmonauta soviético Vladimir Komarov, primer ser humano que muere en el transcurso de una misión espacial, cuando la nave espacial Soyuz 1 se enreda en sus paracaídas durante el intento de aterrizaje y termina cayendo a tierra a plomo. Reyes que tienen 6 amantes, muchos, muchísimos. Amantes que tienen 6 reyes, solo una. Nos lo cuenta Alberto Hernández, el gran Alberto. Alejandra Otero Iglesias, conocida como la Valle Otero, nacida en un pueblo de Galicia en el año 1868. Era de una familia muy pobre, no tenían ni siquiera padre conocido, eran 5 hermanos. A los 10 años fue salvajemente violada por un vecino que era zapatero. La dejó mal herida en un camino y tuvieron que ingresarla en un hospital. Desde ese momento ya no pudo tener hijos, ni tampoco podía tener placer carnal. Resumiendo, a los 12 años todo el pueblo se había enterado de la noticia, pues huyó con una compañía de cómicos portugueses y estuvo haciendo distintos trabajos, desde fregar, prostitución, hasta que llegó a Barcelona. Allí conoció a un empresario americano que se enamoró perdidamente de ella y la catapultó a la fama. La llevó a París, la promocionó y se inventaron una nueva Bella Otero, diciendo que era hija de una gitana bailarina, que su padre era un militar griego aristócrata, que ella era condesa pero que había renunciado al título por el arte. Bueno, con esta promoción pues se fueron a Estados Unidos y de Estados Unidos triunfó y de allí se extendió por toda Sudamérica
volvió a Europa, tuvo infinidad de amantes, entre ellos se puede incluir a 6 reyes, entre ellos el de España, el zar de Rusia, el de Mónaco, el de Bélgica, el de Inglaterra, en fin, dejó a su promotor y este se suicidó. Se comenta que hay 7 personas que murieron de voluntad propia por ella. Era una bailarina con falta de técnica, pero lo suplía todo con picardías. Era el canon de la belleza de aquella época. Llegó incluso a cantar ópera y cantó Carmen. No le hizo mal, a pesar de no tener estudios. En el cine la interpretó María Félix. Bueno, fue muy nombrada. Se retiró en 1910, inmensamente rica. Pero lo que más le gustaba era la ruleta. Así que perdió toda su fortuna en la ruleta de Montecarlo, con lo cual no le quedó más remedio que pedir una pensión para poder vivir. Y efectivamente el hotel de Montecarlo le pasaba una pensión mensual con la que vivía modestamente, dando de comer, eso sí, a las palomas. Murió a la edad de 96 años. Fue una mujer que tuvo todo, pero que realmente fue desgraciada en su vida. Pues esto es todo y buenos días. Lástima que terminó el festival de hoy. Pronto volveremos con más diversiones. ¿Y qué le vamos a hacer si es así? Esto se acaba, queridos amigos, pero recuerda. España es la única gran nación cuya autoestima es notablemente inferior a la estima que otros tienen por ella. Los franceses, los británicos, los estadounidenses, ciertamente los chinos e incluso los indios cometen el pecado de sobreestimar sus propias naciones. Los españoles, por el contrario, se avergüenzan de su propia historia y se autocritican hasta agobiarse con disculpas. Están demasiado ansiosos de recibir el elogio extranjero. Y si bien es mejor ser humilde antes que arrogante, la humildad deja de ser una virtud cuando te impide el reconocimiento de tu propio valor. Tunku Varadarayan, periodista de origen indio que ha trabajado en importantes diarios del mundo, entre los cuales el Wall Street Journal, The Times o Newsweek. Gran conocedor de España por haber servido como corresponsal en nuestro país, del que se confiesa profundamente enamorado. Y de igual manera que lo hacemos en cada programa, presentamos para terminar la mucha, buena y variada música que nos ha acompañado hoy como siempre. Y hoy todo música española. En el tercio de eventos, la Sinfonía número 6 de Ramón de Garay. Era la orquesta de Córdoba que dirigía José Luis Temes. En el natalicio, el concierto de Aranjuez del maestro Joaquín Rodrigo. A la guitarra, Pepe Romero. Era la Orquesta Sinfónica Nacional Danesa que dirigía Rafael Frubeck de Burgos. Y en el obituario, la Misa Pro Defunctis de Tomás Luis de Victoria. Eran los Tallis Scholars, dirigidos por Peter Phillips. Y hoy hemos estado con ustedes Mariate Aragonés, Alberto Hernández, Guillermo Arroniz, Luis Aguilera, Lula Antequera, Antonio Melguizo, Emilí Bedoya y su siempre seguro servidor, Luis Antequera. Que hagan ustedes mucho bien y que no reciban menos.
a que teníamos razón. La historia como es Y no como nos gustaría que fuera. Hasta el próximo programa. Se despiden de ti Mariate Aragonés y Luis Antequera. Pero yo te veo muy pronto en el programa de Javier Ángel Ramírez, Diálogos con la Ciencia, el jueves a las 12 de la noche, o lo que es lo mismo, el viernes a las 0 horas, con nuevos episodios de nuestra apasionante historia. No te lo pierdas. Les hemos ofrecido en Radio María Esta no es una semana cualquiera, con Luis Antequera y Mariate Aragonés. No finirá.